Hola, ¿cómo están? Estamos en más un video de nuestra playlist Python desde cero y en el video de hoy sería nuestro primer video de teoría, vamos a estar haciendo una introducción hacia el mundo de la programación, algunos conceptos esenciales, vamos a trabajar con estructuras de decisión, if, else, veremos algunos ejemplos prácticos, probaremos algo de código y posteriormente en un segundo video vamos a estar haciendo toda la parte práctica de los conceptos que vimos en nuestro video teórico de hoy. Bien, arrancamos. Cuando charlamos de programación, es de fundamental importancia definir qué es un algoritmo. Es una palabra que escuchamos bastante, que solemos escuchar en el mundo de la tecnología, pero muchas de las veces no es entendida como lo que es. Podemos definir un algoritmo como una secuencia ordenada y finita de pasos diseñada para resolver un problema específico. A mí me gusta usar la analogía de la receta de cocina para explicar qué es un algoritmo. Es una secuencia de pasos que cuando lo miramos desde la perspectiva de lo que es programar, tecnología, es una secuencia de código que son instrucciones para que el programa solucione un determinado problema que está siendo planteado en el momento. Pongo acá en la diapositiva un ejemplo, así con palabras, para que podamos entender la lógica de qué es un algoritmo. Como ejemplo tenemos el proceso de lavado de ropa, que es una secuencia finita de pasos que tiene inicio, medio y fin. Así hay que imaginar el concepto abstracto de algoritmo. Es un proceso con inicio, medio y fin. Es necesario que sean pasos finitos. Bien, diagramas de flujo. Son de extrema importancia cuando estamos tratando de entender el concepto de algoritmo, porque justamente los diagramas de flujo son una herramienta para representar de manera visual el algoritmo. Existe, se utiliza formas geométricas, símbolos, para representar los múltiples procesos los múltiples procesos que ocurren en el flujo del algoritmo para inicio y fin, entrada y salida de datos. Todo eso que vamos a ver más adelante se puede representar con figuras geométricas, como acá le pongo en la diapositiva, para la entrada y salida de datos el paralelogramo, para los procesos un rectángulo, inicio y fin se utiliza el óvalo. Y eso sirve más que nada si estás trabajando con algoritmos complejos, que tenés que seguirlo, tenés que estar al tanto de cada paso que ocurre en el core del algoritmo. Es una herramienta que nos ayuda un montón a entenderlos mejor. Ya saliendo de, ya saliendo de las ideas y conceptos más abstractos, más introductorios, empecemos a tratar de algunas cositas que encontramos en el código y son de fundamental importancia. Lo primero que tenemos que hablar son de las variables y las constantes. Tanto variables como constantes son espacios en la memoria del ordenador que lo reservamos para almacenar datos. La diferencia primordial entre una constante y una variable es que una constante ella puede cambiar de valor durante la ejecución del programa, mientras que una constante es un valor fijo en la memoria a lo largo de toda la ejecución del programa, del bloque de código, del algoritmo. Por ejemplo, ejemplos de usos de una constante sería definir el valor de pi o un valor fijo de un sueldo, una medida fija que no se cambia a lo largo de la ejecución del programa. Ejemplos de definición de variable, la edad, el usuario, por ejemplo, de una página de login serían definidos como variables. El nombre de un producto, que para cada producto tengo un nombre por
Por consecuencia, no puedo tener una constante que mantenga este dato a lo largo de toda la ejecución del programa. Es necesario este dinamismo y resolvemos la problemática del dinamismo con las variables. A la diferencia, cuando necesitamos una estructura estática a lo largo del código, trabajamos con las constantes. Tipos de datos. Independientes de si sea una constante o una variable, que son algunos de los contenedores básicos de información, contenedores básicos de datos en el lenguaje de programación, independiente que sea una constante o una variable, los datos tienen un tipo. Los datos pueden ser enteros, pueden ser reales, también conocidos en Python como floats, pueden ser cadenas de string. Existen muchos tipos de datos y en Python no, pero hay lenguajes como por ejemplo Pascal o Java que se tiene que definir el tipo de dato que se va a asignar a cada variable. Acá les dejo por encima algunos datos, algunos tipos de datos importantes como los enteros, que se tratan de números sin decimales, negativos y positivos, los reales, también conocidos como floats, que son números con decimales, por ejemplo, el número de pi, la altura de una persona, alguna cifra monetaria que se exprese en centavos, todo eso serían números reales. Y las cadenas son strings, textos concatenados entre sí que forman frases y oraciones. Tenemos también otro tipo de datos muy importante que son los booleanos, que puede ser verdadero o falso, true o false. Son de extrema importancia, más adelante ya lo vamos a ver, lo vamos a utilizar a todo momento. Nuestra primera estructura de programación importante cuando empezamos a incursionar en este mundo serían las estructuras secuenciales y me atrevo a decir que son los tipos de estructuras de lógica de programación más simple, porque como dice su nombre, una estructura secuencial siguen el mismo orden en que aparecen en el código una tras otra, sin saltos, sin repeticiones, sin decisiones. Es la forma más básica, es un bloque de código que se ejecuta tal cual aparece en nuestra IDLE, tal cual aparece en nuestro editor de código. Acá le puse un ejemplo en Python, el lenguaje que estamos trabajando al costado. Definimos dos variables del tipo entero. Le solicitamos el ingreso de datos a través de la función input. Con eso solicitamos que el usuario ingrese el primer número, ingrese el segundo número, lo almacenamos en la variable num1 y num2. Definimos una tercera variable que se llame suma y a ella le asignamos la suma de los valores enteros almacenados en la variable num1 y num2. Le hacemos un print con el valor almacenado en la variable suma. Tal cual está escrito el código, en la misma secuencia se ejecuta. Almacena el primer número, almacena el segundo número, realiza la operación y muestra en pantalla. Esto sería la lógica de una estructura secuencial. A diferencia de las estructuras secuenciales, las estructuras condicionales aparecen cuando tenemos la necesidad de tomar una decisión y tenemos la posibilidad de seguir más de un camino. Son de extrema importancia en la programación porque a todo momento estamos lidiando con decisiones, con múltiples caminos que seguir en el código. La estructura básica de un condicional siempre va a empezar con un if. El condicional if es la base para tomar cualquier decisión en Python y en prácticamente todos los lenguajes de programación. La sintaxis básica es la siguiente. Definimos, mejor dicho, if condición, es decir, en el caso que se cumpla esta condición, se ejecuta el bloque de código en el caso de que dicha condición sea verdadera, es decir, que se cumpla. La sintaxis básica del if es la siguiente.
if condición, se ejecuta este bloque de código. En el caso contrario, es decir, else, se ejecuta el bloque de código que está contenido en la parte del else. Acá les marco lo que estoy diciendo. En el caso que se cumpla la primera condición que tenemos acá, lo que haremos es ejecutar este bloque de código. Caso contrario, es decir, no se cumple esta condición, lo que voy a hacer es ejecutar el segundo bloque de código. Por verdadero, en el caso contrario, caso no sea verdadero, por falso. Esta sería la estructura básica de un condicional. Acá abajo les pongo un ejemplo, ya trabajando con la definición de variables y una toma de decisiones, que sería un ejemplo real. Defino una variable del tipo entero que almacena un valor de edad. Lo almaceno a la variable edad. Empiezo mi condicional y hago una comparación. En el caso que la edad es mayor o igual a 18, me ejecuta el primer bloque de instrucción. Caso contrario, es decir, si no es mayor o igual a 18, es menor que 18. En el caso que sea menor que 18, ejecuto el segundo bloque de instrucción que está incluido en el else. Es decir, dada una condición, mejor dicho, dado un estado inicial, el valor de edad que tengo, tomo decisión con base en las condiciones que yo imponga. En este caso, manejo la variable edad y caso sea verdadero que edad es mayor o igual a 18 años, cumple el primer bloque de condición. En el caso contrario, se cumple el segundo bloque de condición. Bien, seguimos. No necesariamente y en la mayoría de las veces no nos vamos a encontrar con un condicional que exista apenas dos caminos, por sí o por no, un true o false. Para eso existe la posibilidad de crear condicionales múltiples con el if. Acá les pongo también un ejemplo. En el caso que se cumpla la condición 1, ejecuto el bloque de código referente a la condición 1. El if cumpla la condición 2, se ejecuta el bloque de código que se refiere a la condición 2. Y en caso contrario, se ejecuta el bloque del false. La estructura de un condicional múltiple siempre va a ser condición, 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 else. Caso contrario. If no se cumple condición 1, el if para cada condición que está en medio de los extremos. Caso no se cumpla ninguna de las condiciones, else. Para cerrar nuestro video de introducción a la programación, tratemos de hablar de los operadores de comparación y operadores lógicos que también son de fundamental importancia en el contexto de los condicionales. Tenemos los operadores de comparación, que son los mismos operadores matemáticos, igual a, no igual a, o la negación de a, mayor que, menor que, mayor o igual a que, menor o igual a que. Son operadores matemáticos, a excepción del igual a, que en Python utilizamos doble igual, y no igual a o la negación de a, que lo utilizamos con el signo de exclamación igual. Por otro lado, tenemos los comparadores lógicos. Existen más de los que puse en la diapositiva, pero tratemos de entender a priori estos tres, que son los más importantes. Tenemos el primer operador lógico, que es el AND, que es el operador de conjunción. Para que el mismo sea verdadero, es necesario que la condición A y la condición B se cumplan. Por otro lado, tenemos el operador OR, un operador de disyunción. Para que se cumpla al menos uno de los términos, es decir, A o B, tienen que ser verdaderos.
o falso en su defecto, tiene que cumplir la condición del condicional. Y acá les puse por último, pero no menos importante, el not, que es un operador también, un operador lógico de negación. Les pongo un ejemplo en código, acá al costado, que les pongo un ejemplo en código acá, en el costado, que definido dos variables, una variable usuario y una variable contraseña. A la variable usuario le asignamos el valor admin y a la variable contraseña la combinación numérica 1, 2, 3, 4. Acuérdense que esto es un string, aunque esté compuesta por números, como está encadenada entre comillas, Python lo interpreta como un string. Una vez definidas ambas variables, utilizo en el condicional nuestros operadores lógicos. If usuario igual a admin and operador lógico de conjunción, contraseña igual a 1, 2, 3, 4, puedo ingresar, me cumple, me ejecuta el primer bloque de condición. ¿Qué quiero decir con eso? And, como les dije, es un operador de conjunción. Es decir, para que el bloque acceso conseguido se ejecute, es necesario que la condición A, es decir, usuario igual a admin, y la condición B, es decir, contraseña igual a 1, 2, 3, 4, se cumplan. En caso contrario, es decir, caso no se cumpla una de las condiciones anteriormente preestablecidas, me ejecuta el bloque del else con un acceso denegado. Sería una simple representación de un sistema de login. Acá les pongo otra forma de, todavía con respecto a las condicionales anidados, otra forma de anidar los condicionales sin la necesidad de utilizar un el if es metiendo otro bloque de if else adentro del bloque condicional principal. Ejemplo, define una variable número del tipo entero y solicito al usuario a través de un input que ingrese el número. Empiezo la comparación. En el caso que el número sea mayor que 0, hago la validación. Es positivo. Ejecuto un segundo bloque condicional. If el módulo del número al dividir por 2 es igual a 0, es decir, el residuo numérico al dividirse por 2 es 0, implica decir que el número es par. Caso contrario, el else del bloque condicional interno, el número es positivo e impar. Salgo del bloque condicional interno y salto para el bloque condicional externo. Es decir, si la primera condición es falsa, el número no es mayor que 0, ejecuto directamente el bloque externo, es 0 o negativo. Caso se cumpla la primera condición, ejecuto los bloques condicionales internos, es decir, hago el operador módulo con el número, encuentro el residuo. Si el residuo es 0, es par, caso contrario, es impar. Y bueno, básicamente sería eso lo que teníamos que ver de conceptos importantes de la teoría en el video de hoy. Le voy a subir la diapositiva con algunos ejercicios de prácticas que están ahí para que puedan pasarlo a código, puedan modificarlo, puedan probarlo. Con esto estaríamos cerrando la teoría de la semana 1, la teoría de introducción. Nos vemos en el video de práctica. No olviden de inscribirse en el canal, dejar el like para que puedan acompañar los próximos videos de la playlist. Chao.